de ayer. Ayer hubo muchas noticias, el cierre de las alianzas. Hubo gente que no le alcanzó el día. Todos estos meses no le alcanzaron para las benditas alianzas y todavía a la medianoche, al mejor estilo balaguerista, estaban llevando papeles y después de la medianoche y todas esas cosas. Pero ya estamos dentro del local, hay que esperar que depositemos. De eso hablaremos un poquito más adelante. La Junta va a hacer hoy una asamblea, una sesión para escuchar opiniones, y uno irá conociendo durante estas horas el alcance de las alianzas municipales. En el PRM, Sigmund Freud se encargó de hablar de esto. 21, dice que hay espacio para las presidenciales hasta marzo, para acuerdos. Y vimos en las municipales ahí a Alianza País, el partido Guillermo Moreno, a propósito de la senaduría del Distrito Nacional. ¿Cuántos misterios tienen? Y también tienen hasta el 4 de marzo, va a haber que sufrir bastante. Vamos a ver si esos misterios dan voto también. Sí, y también la así. Fuerza Nacional Progresista estaba metida ahí. Y bueno. Luis Abinader semanal, ante la prensa también, pero quiero, un tema que hemos estado tratando, es la rueda de prensa que dio ayer el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. Y la verdad que lo que uno escuchó allí, porque cosas son las versiones, rumores, no cumplían, habían sospechas, se hace pasar como representante de una compañía de Estados Unidos, unas personas aquí local, se hacen pasar como representantes de la compañía, y de todo eso uno ha venido escuchando, ¿verdad? Pero cuando Contrataciones Públicas el director lee un informe sobre todo esto, la verdad es que es horroroso lo que ha ocurrido con esto. Sobre todo hay una parte en que aparecen unos personajes que han estado en otras situaciones en el país. Estaciones de espionaje, de sometido, una cosa muy sórdida. Pero hay un punto que era una discusión en que se llegó a cuestionar a Contrataciones Públicas en el sentido de por qué no lo dijo antes. ¿Por qué no lo dijo antes? La convocaron a participar, que era un poco lo que Hugo decía. Cuando uno escucha todas estas cosas, dice, bueno, pero la verdad que todo esto estaba por encima de Hugo. Da la impresión de que Hugo estaba ahí al frente de la parte técnica y se estaban haciendo miles de cosas. Eso ya la investigación determinará de forma concluyente. Pero ocurre que, dice Carlos Pimentel, no, en febrero nosotros remitimos un informe preventivo. Estos informes preventivos, que se acaba de dar uno a propósito en Santiago, en la alcaldía de Santiago, que quisieron meter un procedimiento de urgencia. Ayer lo denunció este amigo de mucha experiencia municipal. ¿En Santiago? ¿Eh? ¿En Santiago? No, aquí, lo denunció aquí. ¿Quién? ¿Víctor Era, Paz? no. Walter, No, Walter, es por ahí, pero no Walter. Que era un procedimiento de urgencia de que porque los camiones salieron y dieron 3 días de la urgencia y PAP dice Contrataciones Públicas, pero esto no califica para urgencia. No, aguanten. Le da un informe preventivo, ellos anularon de inmediato. Perdónenme este paréntesis. Anularon de inmediato, pero cuando dan una resolución aceptando el informe de Contrataciones Públicas, dicen, pero calificaba para la urgencia, porque fue que de repente salieron unos camiones y la basura y había un dinero disponible para entonces contratar. En fin, una cosa ahí muy jodida. Carlos Pimentel dice, no, en febrero nosotros dimos un informe preventivo, o sea, hay cosas malas ahí.
Lo que no quiere decir que fue hace una semana o 2 semanas. Pero en marzo también, dice él, que tienen comunicación con Intran y que le dice, miren, hay una situación, ellos corrigen algo, pero dice él que hubo respuestas sobre el fondo hace poco de parte de Intran. O sea, que aquel planteamiento de que Intran no reaccionaba y que Intran como que lo deja para último cuando ya está vigente el contrato y estaría ya en ejecución en un 65%. Y a partir de la documentación presentada por Carlos Pimentel, algunas comunicaciones leyó de esos momentos. Entonces se cae todo aquello de que el Intran, como si el Intran de repente, no, anulen eso, después de todo el tiempo que ha transcurrido. Plantea el Intran que hay irregularidades graves, que entiende habría consecuencias penales en esto. Le remite el caso al Ministerio Público, a la PETCA, porque ve esos indicios de consecuencias penales. Dicen que la responsabilidad penal es individual, habrá que completar una investigación para todo esto. Y se verificaron una serie de suplantaciones, falsificación de documentos. Ese lío entre estas personas que decían representar a la compañía ¿de dónde es la compañía? De Tennessee. Creo que es de Tennessee, ¿verdad? Y ahí hay un problema porque aquella compañía dijo en su momento, no, yo no tengo que ver con eso. Y eso estaba como, bueno, Alicia lo documentó en un reportaje que ayer aportó otras informaciones relativa a que esta gente que vino aquí realmente, uno de los 3, 4 es que tiene vinculación con transporte, los otros tienen que ver con otras cosas. Ese es otro lío. El lío de las suplantaciones, de la adulteración de documentos, de hacerse pasar como representantes de compañía, de venir a dar la cara por algo de lo que no tienen, en fin. Pero decía Carlos Pimentel ayer, hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados con la finalidad de que se investigue la razón social Transcore Latam SRL a fin de que se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación. Anunció que junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría están agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam SRL, empresa que obtuvo el contrato, y así determinar las consecuencias jurídicas. Declaró la nulidad de pleno derecho, que había una suspensión temporal, el término es otro, de hecho, pero ahora se declara la nulidad de pleno derecho de los informes, la evaluación técnica, la evaluación de ofertas y otros aspectos que implica a su vez nulidad de referido contrato. Es una historia grave. El presidente Abinader ha hablado de honestidad como clave de la campaña frente al PLD o a la unión de la oposición, pero sobre todo al PLD, que tiene los últimos años de gobierno, las últimas administraciones. Hay una serie de casos bajo investigación y otros sometidos, y hay figuras importantes del PLD que están o estaban en prisión. Y en medio de todo esto, que salgan estas cosas, además de que la oposición ha estado contando funcionarios suspendidos por sospecha de corrupción, por sospecha de irregularidades, por denuncia de casos de corrupción,
bueno, por opacidades en sentido general. Y esto le cae al presidente, al PRM, en este momento electoral donde ya ha arrancado la campaña. El presidente Abinader ayer decía, en el encuentro semanal con la prensa, bueno, presidente, pero ¿y qué es lo que...? No, que las instituciones funcionen. Y aprovechaba y decía, la diferencia ahora es que las instituciones funcionan. No tengo que ver con eso, que funcionen, que hagan su papel. Que hagan su papel, y se refería a contrataciones públicas, que ya lo manda el PEPCA, el Ministerio Público, que complete la investigación y determine qué hacer. Si hay que hacer sometimiento. Pero él toma distancia de este caso. Nosotros recordábamos hace unos días en un artículo en Listín Diario, relatábamos una reunión del presidente Abinader y el Consejo de Ministros ampliado, donde él decía que no se me pasen de la raya, y tenía a los funcionarios de los controles ahí para que le hablaran a todos y se hicieron especificaciones sobre estas cosas. Además, sacaron hace poco al responsable de la pequeña y mediana empresa, la de Pomipyme. Por una rifa. Por una rifa para la reelección. Las denuncias en el acuario, la señora del acuario. Sí, hombre. En fin. ¿Qué era lo que rifaban? Un juego de sábana. Dice Julián, un juego de sábana. Sí, puede ser. En el barrio, yo recuerdo la rifa de juego de sábana. Pero claro. Y claro que uno se apuntaba. Claro, porque si... Hay si que jugar. tú la 23 sacas. siempre sale. A doña Juana hay que jugar a dos números. Claro. Entonces, esto tiene un mal sabor, esto es hiede, ¿no? Y ya el Ministerio Público nos dirá cuáles son las responsabilidades individuales en todo esto. Y la aparición de este personaje, también, desde que uno lo ve, eso me dijo un amigo, ya. Vamos a comerciales y en breve continuaremos con los turnos formales en este diario del 14 de noviembre de 2023. Una apuesta por la radio.